Capítulo 16. Signos y milagros eucarísticos. En una obra que intenta ser confiable por su contenido veraz y cierto, dedicar un espacio a signos y milagros, disminuye el entusiasmo, particularmente en el escéptico, en el racionalista para quien la única verdad se registra en peso y medida. No es dimensión espiritual ni trascendencia, tal como lo expresan los más tenaces experimentalistas y neoempiristas. Lamentablemente, no son los únicos. También entre los autoproclamados creyentes existe gran susceptibilidad hacia estos temas. Dicen creer que Dios es capaz de mover montañas. Empero, cuando se demuestra que la montaña verdaderamente se mueve, responden: fenómeno paranormal, parapsicológico, telergia, fuerzas ocultas. Actúan como aquellos que en tiempos de Jesús no pudieron negar sus milagros. No vieron nada mejor que atribuirle esa fuerza y poder a Beelzebul, príncipe de los demonios. Hoy muchos dicen lo mismo, pero con términos más racionales, pues tampoco creen en el espíritu del mal. Yo he sido testigo de todo ello durante años. En todo caso, siendo el objetivo noble y auténtico, conviene proseguir. La vida humana no se habría beneficiado de tantos bienes si no se asumen nuevos desafíos, aunque en ese momento no siempre sean comprendidos. El sentido de un signo. Como expliqué en mi obra Crónica de un milagro eucarístico, la palabra signo es su sentido más genérico. Define un hecho, condición o cualidad que nos conduce a algo. Los signos se distinguen porque a partir de una característica externa nos llevan hacia una referencia que va más allá de aquello que percibimos. Esto significa que contienen la capacidad de despertar nuestra cognición, nuestro conocimiento sobre ese algo que encierra alguna información para nosotros. Para el teólogo Rino Ficella, el reconocimiento externo y extrínseco del valor de un signo nos induce a verificar su validez intrínseca. Pero no solo ello, los signos están enriquecidos por algo que el autor llama personalización. Este término es muy enriquecedor, pues habla de alguien que ofrece el signo a otro que lo recibe y lo interpreta. Por eso afirmo que si hay un signo, existe un autor. Y si el autor ofrece un signo inteligente, seguramente de manera subyacente, el mismo contiene una intencionalidad. El signo ofrece una alusión correcta sobre algo o alguien que no conocemos directamente, pero a cuyo conocimiento nos quiere dirigir. Por ese motivo y en este contexto, comprendo que el signo no es caprichoso, tiene sentido y significado. No obstante, es el receptor que lo reconoce, si lo desea, y le otorga el valor correspondiente. Llegados a este punto, todo depende del libre albedrío de la persona. Algunos podrán reconocer el signo y valorarlo, otros no. Es el riesgo que implica la libertad para pensar y actuar. Santo Tomás de Aquino, escribiendo sobre sacramentos, incluye un texto muy instructivo para entender este capítulo. Explica que la sabiduría dispone de todo suavemente, sin violencia alguna, y otorga a cada uno en función de su propia capacidad. Considera de importancia el signo
el indicio porque es con natural al hombre llegar al conocimiento de las cosas inteligibles a través de las sensibles. Un hombre ama a una mujer, no sabe cómo expresar lo que siente en su interior, le obsequia un ramo de flores o le ofrece un anillo de compromiso. Los signos van más allá del acontecimiento externo, pero hay que estar bien dispuestos para entender el mensaje consciente o subliminal. En los 26 años de trabajo científico decidido, he visto signos maravillosos ignorados en su mayoría, despreciados y perseguidos por aquellos que, en teoría, eran los más indicados para reconocerlos. Califican los hechos con razones meramente humanas, prejuiciosas, lejos de la voz espiritual que lleva al discernimiento más sano y adecuado. Para discernir adecuadamente es necesario reconocer algunas de las características más sobresalientes de un signo. Primero, coloca en evidencia una realidad que se puede conocer a través de la percepción y la cognición. Después, es un mediador en cuanto permite llegar a un entrelazamiento entre aquello que se ve y se toca con ello que va más allá. Luego tenemos que este paso permite conocer las características del vínculo que trasciende al mero signo. Otra característica es la interpretación del mismo debería llevar a la comprensión del mensaje que el autor del signo busca. Tenemos una más, que son los signos que gradualmente adquieren significado objetivo, invitan a la reflexión, a la toma de decisiones, pues siempre tienen un sentido y significado. Monseñor René Lauretin, teólogo y experto en experiencias místicas, me explicaba que la imagen de un Cristo de yeso que exuda sangre, por ejemplo, y que anima a la conversión de miles, no agota la experiencia en la observación física de acontecimientos, sugiere más bien una actitud que va más allá, orienta hacia un significado trascendente. Se podrá pensar en Cristo, en su vida, doctrina, enseñanzas, etc. Otra característica nos dice que los signos auténticos de los fenómenos aislados, los signos auténticos no son fenómenos aislados ni caprichosos. ¿Por qué sangra una hostia en Buenos Aires en el año de 1992 y vuelve a ocurrir lo mismo 4 años más tarde en el mismo lugar? ¿Por qué la imagen de Cristo en Cochabamba, Bolivia, registra efusión de sangre más de 800 veces sin que se tomen medidas adecuadas ante ello? Y luego empieza a exudar la imagen de la Virgen en el mismo recinto. ¿Por qué ocurre el fenómeno de efusión de hostias repetidas veces a los mismos sacerdotes? Al menos a varios de los que yo he entrevistado, ¿no se advierte una existencia que va más allá del azar? Una característica más. Los signos también se sitúan en contextos locales e históricos, sociales y culturales. Hay que aprender a interpretar. En muchos casos van más allá de la dimensión singular, proyectándose a dimensiones más universales. Por eso el creyente requiere la luz del Espíritu Santo. Solo así se podrán interpretar de acuerdo a la intencionalidad del autor. Jesús ofreció muchos signos para que se reconociera su divinidad. Cuando algunos fariseos negaban que él venía de Dios porque no guardaba los sábados, otros replicaban: pero ¿cómo puede un pecador hacer tales signos? El milagro de Caná, plataforma en la que inicia la vida pública de Jesús, presentó un signo palpable.
el agua que se convierte en vino. Escribe Juan: de este modo, en Canaán de Galilea, Jesús dio comienzo a sus signos, reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. El signo real y patente fue más allá del hecho perceptible, simplemente trascendió. Si los signos son tan pedagógicos y significativos, ¿por qué se les trata con tanto desdén? Es tan sólida nuestra fe que no los necesitamos. Y si fuera así, ¿por qué Dios permite que sigan sucediendo? El milagro, un desafío a la razón. El término milagro no existe en un diccionario científico, pues, por definición, se opone a todo lo que es orden y experimentación. Para el creyente es un criterio fundamental. Jesús hizo muchísimos milagros, confirmando su origen divino. Escribe el cardenal Newman: nadie tiene poder sobre la naturaleza sino aquel que la hizo. Nadie puede obrar un milagro sino Dios. Si surgen milagros, tenemos la prueba de que Dios está presente, quien dio a la naturaleza leyes. Si lo ve por conveniente, puede cambiarlas. Cuando hablamos de milagro, podemos rememorar el término latino miraculum, del verbo mirare, con el significativo de mirar. ¿Y qué es lo que se mira? Un hecho sensible y perceptivo, tan sorprendente que invita a observarlo, pues suscita admiración y sorpresa. El padre Hilaire define el milagro como un hecho sensible que suspende las leyes ordinarias de la naturaleza, supera su fuerza y no puede ser producido sino por una intervención especial de Dios, como la resurrección de un muerto, la curación de un ciego de nacimiento. Para calificar un evento como milagroso, se deben verificar algunas condiciones específicas. Número 1. El acontecimiento es físico, perceptible de los sentidos, está sujeto a la observación de muchos. Número 2. Desafía las leyes de la naturaleza. Un enfermo terminal que sana inmediatamente luego de una oración. Una imagen de yeso que trasuda sangre humana con presencia de ADN, glóbulos rojos, hemoglobina, etc. Una hostia consagrada cuya materia prima es harina, pero evidencia la efusión de un líquido rojizo, en el cual se confirma en laboratorio la presencia de sangre humana, tipo AB, presencia de ADN, elementos formes de la sangre como eritrocitos y leucocitos, intactos, tan vivos como si estuvieran en el organismo de una persona. Número 3. El evento no se atribuye a fuerzas del mal, pues los frutos llevan a la conversión, al cambio de vida, a la vida espiritual, y la vida espiritual se orienta hacia caminos de mayor perfeccionamiento. El fenómeno no puede deberse a fuerza natural alguna, sino sobrenatural, por lo tanto, a la intervención divina. Como consecuencia, la intervención de la autoridad de la Iglesia se pronuncia tomando en cuenta los siguientes aspectos. Primero, teológico. La intervención proviene de Dios, por tanto, es de origen divino. Segundo, objetividad. La ciencia confirma que el fenómeno existe y no se podría verificar por causas naturales o humanas, pues rompe toda ley o protocolo humano. Tercero, subjetividad. Los datos invitan a pensar con convicción que el acontecimiento proviene de la amorosa voluntad de Dios. Por ejemplo,
en el caso de una sanación física en paciente desahuciado. Cuarto, propósito. El evento no se adhiere a casualidad alguna, tiene una finalidad para el bien de uno o muchos. El ámbito científico, para más del 90% de los científicos de altísimo nivel, el milagro no existe. Se habla como ficción, superstición, y pensadores como Baruch Spinoza, en el capítulo 6 de su Tratado Político-Teológico de 1677, aborda las ideas confusas del vulgo sobre milagros, expresando que incluso teólogos apelan a los milagros para justificar las creencias religiosas. En su opinión, tratar sobre milagros no evidencia poder divino alguno, sino que es reflejo de la ignorancia humana, un acontecimiento que parece contravenir las leyes naturales. Es simplemente un hecho natural, cuya causa en ese momento no se comprende. Asimismo, sostiene que la naturaleza posee leyes de orden fijo y eterno, que no puede ser contravenido. Es oportuno recordar que para este pensador, Dios y naturaleza son dos términos que señalaban una misma realidad universal de donde se comprende su panteísmo. Voltaire, en su diccionario de filosofía, revisa el concepto de milagro, citando autores que no lo reconocen o dudan, pues de existir romperían las leyes que Dios ha determinado. Menciona también a San Juan Crisóstomo y a San Agustín, explicando que para ellos ya no existe la misma urgencia de milagros como en tiempos de Cristo, porque la religión que se fundaba ya estaba sólidamente extendida. Empero, al final de su análisis, con sentido agudo, refiere que a un filósofo, ¿qué podría ser el mismo? Le preguntaron qué sucedería si se observaran grandes milagros como el sol que se detiene o las montañas que se mueven. Y responde: tendría que decir que hay un principio que deshace lo que el otro ha hecho. Desde el despertar científico más sistemático, particularmente a partir del siglo XVII, el control de variables experimentales y el consecuente avance de la ciencia, la imposición del racionalismo, los milagros se han hecho más relativos, aún en el ámbito de creyentes. En la actualidad podría citar una interminable lista de científicos que se han expresado totalmente en contra de esta posibilidad, pero solo nombrando al astrofísico Stephen Hawking estaremos en grado de resumir el pensamiento de la mayor parte de sus colegas. Antes de que entendiéramos la ciencia, lo lógico era creer que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. No hay ningún Dios, soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Como ateo en el pasado, yo he vivido estos puntos de vista. Aprendemos conceptos científicos lejos de Dios que se convierten en esquemas mentales fijos. Conformamos huellas neurales físicas muy arraigadas, difíciles, no imposible de sustituir con conceptos abstractos. La mayor parte de los científicos que he conocido son humanamente nobles y generosos, mas en su estructura cognitiva no sienten la necesidad de mirar al cielo ni pensar en el futuro trascendente. Su existencia está aquí, en la tierra, definida por los hechos de la vida y de la naturaleza, el estudio y la muerte.
con lo que acaba todo. Han descubierto en muchos casos llaves que abrirían las puertas de una gran variedad de secretos de la naturaleza, favoreciendo hallazgos importantes en el macro y micromundo, pero no han concedido una mínima oportunidad a la posibilidad espiritual, anulando la probabilidad de encontrar la llave que podría ayudarles a abrir los sempiternos portales de la trascendencia divina. Todo su conocimiento estaba sumergido en la inmanencia nutrida por fenómenos experimentalmente perceptibles, siempre a su alcance técnico y racional. Signos y milagros eucarísticos actuales. A partir de octubre de 1999, tuve la oportunidad de estudiar algunos signos eucarísticos en distintas naciones. Expondré aquellos concluidos y que cuentan con la autorización de la Iglesia para ser difundidos. Buenos Aires, Argentina, 1999-2006. En octubre de 1999 fui invitado por el padre Eduardo Graham de la parroquia Santa María en Buenos Aires a observar 2 hostias consagradas que registraban la presencia de una sustancia rojiza. Aparentemente, el término que define el brote de una sustancia del interior de una hostia o de una estatua, por ejemplo, se denomina efusión. Los detalles de las investigaciones y los certificados clínicos y de laboratorio correspondientes se encuentran en mis libros, Más allá de la razón y Crónicas de un milagro eucarístico, por si alguien desea profundizar todo detalle. Ahora me ceñiré a aquello que es necesario para la intención de este trabajo. La observación de las hostias, como se puede observar en las fotografías adjuntas, revela efectivamente una mancha rojiza con apariencia de sangre. Los sacerdotes, en junio de 1992, solicitaron a la doctora Adhelma Segovia de Sazot un análisis genérico de la muestra, determinando que se trataba de sangre humana, tal como confirma el certificado del anexo primero, obteniendo asimismo la fórmula leucocitaria con el porcentaje de cada tipo de glóbulos blancos, neutrófilos segmentados, eosinolófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. En 1995 se efectuó otro estudio cuyo informe fue firmado el día 29 de octubre del año de 1995. En el mismo se vuelve a obtener la fórmula leucocitaria y los porcentajes correspondientes a cada tipo de glóbulos blancos. Este dato es fundamental porque la muestra se ha custodiado en un relicario de vidrio sin preservantes y formas de protección alguna, por lo cual era imposible que las células blancas o leucocitos se conservaran intactos, señalando además el porcentaje de su presencia. Todo profesional del sector sabe que entre 5 y 60 minutos fuera del organismo, los leucocitos se destruyen por una ruptura celular. Este hallazgo definía la singularidad del acontecimiento. Descartaba que alguien hubiera colocado sangre sobre la hostia, por lo que decidí asumir el caso. El día 5 de octubre de 1999 tomamos las muestras de ambas hostias. Fueron llevadas a Forensic Analytical de San Francisco, sin que se revelara el origen de las muestras. Las mismas fueron clasificadas como A1 y A2,
Tal como se puede reconocer en el anexo 3, los informes confirmaron la presencia de ADN humano en baja cantidad. Sabiendo que el doctor Odoardo Linoli tuvo la oportunidad de estudiar la hostia del milagro eucarístico del anciano a partir de 1971, concluyendo que la hostia se había convertido en carne, músculo del miocardio, ventrículo izquierdo y el vino en sangre de tipo AB. Junto a otros colegas, lo visitamos en su residencia de Piacenza, Italia, en junio del 2001. Observando nuestro material, identificó glóbulos blancos y probable tejido del corazón. Ante esta probabilidad, el periodista Mike Willensee y el abogado Ron Tesoriero, el 20 de abril del 2004, llevaron al profesor Federico Zugibe de Nueva York las muestras que yo había extraído. El médico, que tampoco fue informado sobre el origen de la evidencia, concluyó que se trataba del músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. El corazón estaba lesionado a causa de un infarto de miocardio, según el doctor, a causa de un golpe a la altura del corazón. Identificó además células blancas intactas. Otro dato llamativo, sabiendo que yo había tomado las muestras en octubre de 1999. Al respecto, comenta el doctor Zugibe, la presencia de células blancas de la sangre en la muestra indica que el corazón estaba vivo en el momento que se tomó la muestra, porque los glóbulos blancos no pueden existir fuera del cuerpo en cuanto se nutren del mismo. Los glóbulos tendrían que disolverse a pocos minutos o a 1 hora aproximadamente luego de haber abandonado el organismo. Y algo más, habría sido imposible que los glóbulos blancos se mantuvieran intactos en la muestra si ésta estuvo conservada en agua. Chilpancingo, Tixtla, México, año 2009-2013. Tixtla es un municipio de Chilpancingo en el estado de Guerrero, México. A esta población fue invitado el padre Raimundo Reina Esteban por el padre Leopoldo Roque, párroco de la parroquia San Martín de Tours, para que dictara un retiro espiritual los días 21 y 22 de octubre del 2006. Durante la celebración eucarística el día domingo 22, una religiosa ayudaba a impartir la comunión, cuando de pronto observó que una hostia mostraba en su superficie una sustancia rojiza. Inmediatamente se dirigió al padre Reina, quien observó lo mismo, al igual que otros sacerdotes y todo el público presente, alrededor de 800 personas. Los estudios se iniciaron el día 27 de octubre del año 2009 y concluyeron el día 25 de febrero del año 2013. Cuando visité la parroquia de San Martín de Tours en Tixtla, la hostia consagrada se reservaba en el tabernáculo de la misma iglesia. Obtención de muestras, 27 de octubre del año 2009. A fin de cuidar la integridad de la hostia y analizar, se obtuvieron únicamente 3 muestras de tamaño suficiente para el inicio de la investigación en laboratorios mexicanos y del exterior.
Resultados. Número 1. La sustancia rojiza se identifica como positivo a sangre humana. El anexo va en su punto 4, inciso D, dictamina el resultado y los anteriores incisos señalan las técnicas aplicadas para la identificación de la sangre humana. Número 2. El estudio del grupo y factor sanguíneo revela la tipicidad AB. Importante observar que corresponde al mismo tipo obtenido en la sábana de Turín en el milagro del anciano. Número 3. A través de la técnica de inmunocromatografía capilar específica para hemoglobina humana, se identifica la presencia de hemoglobina, una proteína que, entre otros, lleva oxígeno desde los pulmones a los tejidos e interviene en la eliminación del dióxido de carbono en cuanto lo transporta desde los tejidos a los pulmones para su expulsión. Número 4. El examen histológico de su descripción microscópica identifica material celular afectado por autólisis, deterioro celular, pero sí evidencia una cantidad regular de citoplasma claro y núcleos pequeños de cromatina fina desplazados a la periferia compatible con células adiposas. Nota: es importante tener presente que mis estudios no aplican a la muestra ninguna forma de preservación, ni siquiera aquellas aconsejadas por los expertos, puesto no deseo alterar en forma alguna la influencia natural del ambiente de nuestras evidencias. Es por eso que el informe habla de procesos de alteración y degeneración del tejido autólisis. También se conocen estructuras de aspecto fibroso que sugieren fibras musculares, pero que a causa del deterioro autolosis no se pueden definir. Nota: estudios sucesivos sí definirán la clase de tejido. Los doctores Rodas dictaminan en otras áreas. También se ven otros elementos que tienen morfología elongada, que presentan bifurcaciones en forma de mangas de pantalón que recuerdan las fibras musculares estriadas cardíacas. Sin embargo, no se observaron discos intercalares ni estriaciones transversales. En la microfotografía se aprecian estructuras elongadas en las cuales se identifican bifurcaciones en forma de mangas de pantalón, término usual cuando se observan estrías del corazón, pero hasta el momento, a través del estudio histopatológico, la morfología no permitiría una definición, por lo que los expertos sugirieron proseguir con estudios de inmunohistoquímica. El doctor Sánchez Loza en su informe suscribe: y después de pruebas de inmunohistoquímica se ha determinado que el tejido en estudio corresponde a corazón por las características macroscópicas del mismo, además de mostrar los resultados de citoquímica antes referidos. Se han identificado glóbulos rojos, eritrocitos y blancos, leucocitos de distinto tipo. En la imagen inferior se aprecian elementos formes acidofilos y recuerdan eritrocitos, glóbulos rojos,
degenerados. Entre ellos se ven otros elementos formes, basófilos, glóbulos blancos, que parecían tener núcleos lobulados y otros con núcleos redondeados. Se testifica la presencia de ADN humano. Sin embargo, este resultado merece una consideración importantísima. En todos los estudios realizados en otras hostias consagradas e incluso en aquella sangre identificada repetidas veces en la estatua del Cristo de las Lágrimas de San Pedro en Bolivia, se obtiene la presencia de ADN, pero cuando se desea realizar la ampliación correspondiente que llevaría a la obtención del perfil genético, no se logra obtener resultado alguno. Luego de 10 estudios en distintas muestras con el mismo resultado, pensamos que es una constante al menos hasta el presente. Al respecto citamos: Dr. Eduardo Sánchez del Corporativo Médico Legal. En relación a los estudios de genética de la muestra en estudio, no fue posible extraer cadenas poliméricas aún, y cuando se intentó amplificar los marcadores, teniendo como resultado que únicamente se ha identificado material genético sin la posibilidad de extraer su cadena proteínica. Licenciada Eida de Campollo, la muestra fue procesada encontrándose el ADN totalmente degradado y fragmentado, por lo cual no pudo concluirse como un perfil genético completo correspondiente a la misma. El profesor John Compagno sugiere la identificación de estructuras proteínicas en estado de deterioro, autólisis, de células de origen mesenquimal. Este resultado llama la atención porque son células muy potentes de origen embrionario y primordiales en la proliferación y diferenciación de las células mieloides y linfoides. Nos explica el doctor Parellada que estas células son pluripotenciales en cuanto se pueden convertir o desarrollar en tipo de células necesario a algún tejido, sean óseas, grasas, neuronas, astrocitos, células de corazón, etc. Por su potencial, hoy se las está utilizando en medicina regenerativa, trasplantes, injertos, etc. En los estudios realizados por distintos expertos con metodologías diversas, se pone en evidencia que la sustancia proviene del interior, excluyendo la hipótesis de que alguien la hubiera colocado por fuera. El informe de peritaje correspondiente, firmado por el doctor Eduardo Sánchez, testifica salida de sangre de su interior hacia su periferia, es decir, la sangre proviene del interior al exterior, coincidente como un gran vaso que sangra al ser lacerado en su estructura anatómica. Otro estudio realizado con metodología infrarroja y disparos de luz confirman los mismos resultados. La sustancia brota del interior. Los doctores Rodas de PubMed, en su informe del 17 de octubre del 2011, señalan un macrófago fagocitando lípidos y estructuras fibrilares acidofílicas con núcleos periféricos y algunas de ellas bifurcadas. Para los expertos, el macrófago espumoso en el momento del estudio está en acción, fagocitando lípidos. En
una tarea de reparación de un tejido inflamado lesionado. Los estudios realizados por medio de visión microscópica permiten una magnificación digital a través de sistemas de iluminación con luz blanca ultra brillante, ultravioleta y fluorescencia. Esta tecnología nos ha permitido luego de constatar que la parte superior de la sangre está coagulada, identificar que la ampliación revela interiormente la presencia de sangre fresca. El resultado es significativo porque la efusión original es de octubre del año 2006, mientras que el estudio se realizó en febrero del 2010. Síntesis de resultados. La recapitulación unánime efectuada por los expertos referente a los hallazgos efectuados en la hostia que tuvo efusión de un líquido rojizo en Tixla, diócesis de Chilpancingo, Chilapa, el 22 de octubre del año 2006, conforma el siguiente perfil. Número 1. La sustancia corresponde a sangre humana. Número 2. El estudio del grupo y factor sanguíneo revela la tipicidad AB. Número 3. Se ha determinado la presencia de hemoglobina. Número 4. Se ha identificado material celular en distintas manifestaciones y estados de conservación. Número 5. Es evidente la presencia de glóbulos rojos, eritrocitos y blancos, leucocitos, en las distintas formas, por ejemplo, neutrófilos, macrófagos y basófilos. Número 6. Tejido humano correspondiente a corazón. Número 7. Confirma la presencia de ADN humano cuyo perfil no se puede obtener, al igual que en todos los estudios de otras hostias consagradas con efusiones similares, convirtiéndose este resultado en variable constante de control. Número 8. Se han identificado estructuras proteínicas que sugieren células de origen mesenquimal. Número 9. La evidencia de sangre brota del interior y se descarta cualquier origen exógeno. Número 11. A pesar de encontrarse la sangre coagulada desde octubre del año 2006, en febrero del 2010 se descubre sangre fresca debajo de la superficie coagulada. Número 11. Además, por la acción de las células blancas en el tejido, se concluye que el tejido está inflamado. Declaración solemne de milagro. El día 12 de octubre del año 2013, el caso de la hostia de Chilpancingo fue declarado solemnemente milagro, reconociendo el origen divino y sobrenatural del acontecimiento. A continuación voy a leer la carta pastoral declaratoria formal y solemne del milagro eucarístico de Tixla. A ti, oh Dios, te adoramos porque por obra del Espíritu Santo, tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, se encarnó en el vientre de la Virgen María y se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Nuestra diócesis de Chilpancingo, Chiapas, y más concretamente la ciudad de Tixla, ha sido escenario de un evento particularmente grandioso. De una hostia consagrada brotó sangre el día 22 de octubre del año 2006. Luego de un estudio teológico y científico que nos empeñó en su comprensión desde ese año hasta el presente, en mi condición de obispo de esta diócesis, emito esta carta pastoral en el siguiente sentido. En el ámbito católico, el milagro se caracteriza por los aspectos siguientes.
Primero, teológico. La intervención proviene de Dios y es de origen divino. Número 2. Objetivo. Es evidente la alteración de las causas naturales o leyes. Número 3. Subjetivo. La aceptación del milagro se hace por medio de la fe. Se reconoce que el hecho extraordinario proviene del amor misericordioso de Dios. Número 4. Tiene por finalidad un bien para uno y para muchos. Como obispo diocesano considero un deber pronunciarme sobre la hostia sangrante de Tixla y ofrecer a los fieles directivas pastorales. De acuerdo a instrucciones vaticanas, es el obispo de cada diócesis el que tiene la autoridad para reconocer un hecho de este tipo. Después de mucha oración, habiendo sido aconsejado por mis sacerdotes y oído al pueblo de Dios, llego a las conclusiones siguientes. Primero, luego de las investigaciones científicas realizadas durante varios años, en las que se encontró sangre humana, tejidos vivos, glóbulos blancos y rojos, músculo cardíaco, entre otros, evidencia que no pueden encontrarse por causas físicas y naturales en una hostia consagrada. Número 2. Habiendo realizado un seguimiento de 7 años sobre este evento, desde el punto de vista teológico, hay que responder a 3 preguntas. La primera, ¿puede el hecho tener origen natural? Respondo que no. Los estudios científicos así lo muestran, y la propuesta de milagro se hace pertinente porque pone de manifiesto la alteración real de la condición natural y física. Segundo, ¿puede tener un origen paranormal o parapsicológico? La respuesta es no, pues ¿qué poder puede producir sustancias humanas vivas en partículas de hostias con presencia de ADN humano y el mantenimiento de sangre fresca durante años? Tercera, ¿puede deberse a una causa maligna? Nuevamente la respuesta es no. El bien obtenido a través de lo que significa el caso de cuestión anula esa posibilidad. El signo de la hostia más bien fortalece la fe y a través de este hecho extraordinario llega a confirmar aquello que la fe enseña. Propicia el pronunciamiento de milagro en cuanto esta manifestación nos trae un maravilloso signo del amor de Dios que confirma la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por estos antecedentes propicios para la fe católica, invocando el nombre de Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el nombre de María Santísima y de su esposo San José, y el de nuestros santos mártires David y Margarito, en mi condición de obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, reconozco de carácter sobrenatural de la serie de eventos extraordinarios descubiertos en la hostia consagrada sangrante de Tixla. Consecuentemente declaro el caso como un signo divino, que con su carácter milagroso Dios ha escogido para manifestarse amorosamente en nuestra diócesis. Por eso autorizo este reconocimiento de toda mi diócesis. Se recuerda a los fieles la importancia del orden y respeto que estos acontecimientos requieren. Solicito a todos los sacerdotes diocesanos orientar a los fieles dentro de las normas de la Iglesia con la finalidad de que la presencia de Jesucristo en la Eucaristía sea cada vez más valorada como alimento seguro de vida eterna y objeto de adoración, dado de la memoria de los mártires en el santuario de esta ciudad episcopal de Chilpancingo a los 12 días del mes de octubre del año del Señor 2013.
Firma Obispo de Chilpancingo, Chilapán, Alejo Zavala Castro. Ahora, equipos de investigadores y consultores. En esta investigación participaron numerosos expertos, pero los directores o responsables fueron Dr. John Campagno, médico anatomo patólogo, director del West Coast Pathology Laboratories en California, Estados Unidos, donde se ocupa de análisis histopatológicos y diagnóstico molecular. El doctor Rodas Pernillo y Elisa Hernández de Rodas, de los laboratorios PatMed, Patología Médica en Guatemala, expertos en histopatología quirúrgica, oncología gastrointestinal y citología. Doctor Carlos Parellada, médico cirujano, consultante del Hospital Centro Médico de Guatemala. Doctora María Susana Pinel, de GenexX, experta en biotecnología de ADN, genética forense, bioquímica y farmacia, de La Paz, Bolivia. Doctor Eduardo Sánchez Lazo, director de la División Científica de Medicina Legal y Forense, Corporativo Médico Legal México, perito especialista en medicina legal y forense, con la colaboración del doctor Juan Rubén Hernández Chávez, histopatólogo México. Ingeniero Fernando Rodríguez Pérez, ingeniero en sistemas, experto en imagen, La Paz, Bolivia. Ingeniero Carlos Acarapi Tolino, licenciado en informática, experto en imagen, La Paz, Bolivia. Licenciada Eida de Campollo, directora de biotecnología del Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísica de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Geraldine Aragón, California, Estados Unidos, asistente de biotecnología. Profesor Dr. Ricardo Castañón Gómez, psicólogo clínico especializado en especializado en neuropsicofisiología cognitiva, salud mental, medicina psicosomática, bioquímica, presidente e investigador del Grupo Internacional para la Paz, responsable y coordinador de la investigación realizada sobre la hostia de Chilpancingo, La Paz, Bolivia. Para ulteriores interpretaciones solicité la asistencia de los doctores Edgardo Figueroa Calderón, cardiólogo y experto en imagen cardiovascular en el Hospital de Cardiología UMAE 34 y en el Hospital de San Vicente de Monterrey, Nuevo León, México. El doctor Marco Blanqueset Anaya, médico internista, cardiólogo, ecocardiografista del Centro Cardiovascular Santa Lucía en Cartagena, Colombia, y del doctor Mauricio Balbuena, profesor de anatomía en la Universidad Internacional de Barcelona.